La rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha en esta semana ya preelectoral. Las 12 días de las elecciones se cuentan desde el día que estamos grabando esta conversación. Y antes de continuar, darle la bienvenida a una invitada que tenemos en el día de hoy, de aquí de la familia de Faya Media, Noelia Hassim. Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Alberto, hace mucho que no venía por aquí a grabar Bastante contigo. tiempo, bastante, que tú estás en tu proyecto y ocupada con todo lo que estás haciendo, pero yo creo que fue el año pasado la última vez que grabamos juntos, Sí, como para agosto por ahí. con Casal sí grabé varias veces, pero contigo no. A las veces que seguro me he ido de viaje, Sí, de suplente. así, supliendo las ausencias. Bueno, Casals lo tenemos medicado por ahí en un centro psiquiátrico, pero ya estará de vuelta la semana que viene, que es la semana ya previa a las elecciones, donde tendremos hasta el jueves para recibirlo vuelve y vuelve, las entrevistas, el jueves de la semana que viene a la medianoche, pues cierra ya el ciclo de campaña electoral. Se supone que la veda electoral es para que la gente reflexione su voto, ahí es que nace, de ese razonamiento es que nace esa iniciativa en donde quiera que se aplica. Hay países que no aplican veda electoral, o sea que la campaña puede seguir hasta el mismo día de las elecciones. Yo soy de los que piensan que en los tiempos que estamos viviendo y la realidad y la hipercomunicación que tenemos, la veda electoral es como tú comerte un pan con masita, pensando que estás comiendo hamburguesa, con un coconete en el medio, 2 panes así. Porque Porque al final, tal vez en otros tiempos donde los medios no eran tan omnipresentes, ni habían tantas herramientas de comunicación, uno podía interpretar que tenía espacio para reflexionar, pero ya eso hoy no existe. es que la gente yo creo que el dominicano en su mayoría nunca ha reflexionado en nada en su vida. Bueno, aquí se reflexiona. Yo creo que hay una parte de la población que sí lo hace, pero somos, de hecho, a propósito, estaba leyendo acerca de los casi 60 años de democracia continua, sin grandes traumas que hemos tenido en la República Dominicana desde la llegada al poder en el 1966 del prócer de la nación y salvador de la República, Joaquín Balaguer, aunque usted no lo digo con ironía. Yo era antibalaguerista, pero el estudio de la historia de forma objetiva y de hechos que yo no viví me ha permitido entender, alejado del apasionamiento político y de las simpatías políticas que te inducen a sentir y pensar sobre algo de una manera completamente irracional, de que Balaguer a todas luces fue un mal necesario para poder construir el país que tenemos en el día de hoy. Lo mismo yo pienso. Entonces, partiendo de 1966 a la época que ha sido tal vez la época de estabilidad democrática o quizás la única época de democracia que ha tenido en 180 años de historia la República Dominicana, porque en los 1800 las cosas no eran tan sencillas como lo fueron a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde ya después de la caída del dictador, que aunque también suene mal, fue un mal, muy mal, pero necesario, porque en América Latina, no nos engañemos, aquí el nacimiento de democracias fue un parto muy traumático, a diferencia tal vez de Europa o de Estados Unidos y Canadá, pero ciertamente el siglo XX fue un siglo bastante duro. Los primeros 20 años del siglo XX, los primeros 30 años para ser exacto, fueron muy convulsos. Presidentes muertos, presidentes que no completaban su periodo y toda esa pendejada que pasó hasta la llegada de la ocupación en el 1916. Se mantuvieron los americanos por 8 años acá, igual que en Haití, donde tuvieron casi hasta la década del 30. Debieron de quedarse en Haití. Y bueno, yo creo que lo que Haití hoy vive es muy a consecuencia de fórmulas mal aplicadas en ese periodo de tiempo y lo que terminó desembocando eso, pues profundizó los problemas que ya tenía desde muchísimo tiempo antes. Pero por lo menos país. tuviera orden el país. Pero eso entiende uno, pero en el caso de República Dominicana y la llegada de Trujillo, luego de la invasión norteamericana, que ellos se van y van saliendo chin a chin
y se va dando el nacimiento del Estado moderno dominicano, que luego transformaría y profundizaría su modernización por otros 30 años entre el Partido Reformista y Balaguer y el profesor Juan Bosch, el PRD, y luego del 78 al 86 el PRD y otros líderes políticos. Y llegamos a la década de los 80, segunda mitad, que fue donde Balaguer vuelve al poder con otro estilo, otra forma de gobernar, demostrando de que los tiempos son los que determinan el tipo de liderazgo que inciden en los países. Entonces, volviendo a la frase que tú afirmas de que el dominicano no es muy dado a reflexionar, yo creo que ahí hay una combinación de que tenemos una democracia que ha sido muy estomacal durante gran parte del tiempo. O sea, aquí se deciden, yo lo expliqué una vez, que la democracia dominicana se basa en un mojón. O sea, comer hoy para cagar mañana. Y eso ha sido durante mucho tiempo lo que en una gran mayoría, la inmensa mayoría del votante incide al momento de tomar una decisión, aunque esto haya podido variar en otros tiempos, en la medida en que, también hay que entenderlo, la gran mayoría de la población hasta finales del siglo XX, digamos hasta la década de los 80, la mayoría de la población era rural, vivía en condiciones de pobreza extrema un gran porcentaje de la población dominicana, pocas oportunidades, bajos índices de educación, era una población, la población no está todavía hasta la década del 60, la población dominicana, más de la mitad, no sabía leer ni escribir. Evidentemente que una sociedad que ha tenido que ir superando todos esos escollos, tú tienes que, o podemos todos entender, de que la ponderación y la racionalización de las decisiones no es como un espacio que, no es que haya mucho espacio para tú poder maniobrar en ese sentido, de que razonen su voto. Una sociedad donde la iglesia y la religión tuvo mucha incidencia y todavía hoy tienen mucha incidencia, donde los liderazgos mesiánicos fueron y han sido el modelo. Tal vez eso se está rompiendo en estas últimas 2 décadas, que ya no tenemos esos líderes que mueven masa solamente por ser ellos hombres de un verbo, de un verbo bien fluido y un carisma exorbitante que los hizo permanecer durante décadas y no permitieron la renovación con el paso de las generaciones del liderazgo político, algo que sí se dio a partir de la década del 90 y algo que entiendo en parte es lo que está perjudicando a la oposición, que no sintoniza con, primero, el nuevo votante dominicano que ha ido surgiendo producto de una sociedad que está un poco más educada, más formada, y nuevas generaciones que no ven en los políticos tradicionales alternativas que valga la pena confiar en ellas. Ahí justamente yo iba porque mencionaste que en el pasado los votantes estaban menos capacitados, no tenían estudios, pero vemos en este siglo cómo, y sobre todo en los lugares marginados de la República Dominicana, cómo vive la juventud. Yo creo que es preocupante. Creo que eso es consecuencia de las mismas políticas y las mismas decisiones de los que se benefician de eso. Porque ciertamente la República Dominicana ha tenido la oportunidad, si estudiamos la historia de los últimos 30 años, vámonos al año 94 y lleguemos al año 2024. Yo tenía 14 años en el 94 en esa elección y me tocó ver la polarización del votante dominicano entre Balaguer y entre José Francisco Peña Gómez. Una serie de cuestiones que pasaron en ese proceso entre el año 90 y el año 94 que dieron al traste con que se produjera una crisis en el año 94, pero veníamos de un año 90 también con un trauma, del año 86 con otro trauma. El 82 no fue tan traumático, pero el partido que gobernaba se peleó o se pelearon entre ellos y eso trajo consigo hasta el suicidio de un presidente que estaba a punto de salir del poder el 4 de julio de 1982. Estaba a unos días de entregar el poder, en 42 días entregaría. En el año 78, pues los que estaban vivos para esa época cuentan lo retadora que fue esa campaña y la decisión determinada que tenía el dominicano ya de
Balaguer, dale unas vacaciones, váyase para su casa, y aún así, pues hubo traumas y escollos que superar. Entonces, volviendo al tema del joven en el barrio, del joven desinteresado, sería interesante con los cientistas sociales sentarse a estudiar cuándo fue que comenzó esta tendencia a ser tan manifiesta, porque a partir de la década de los 90 empezaron a estudiarse y a identificarse estos individuos que son los llamados ninis. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Sí, pero por ejemplo tenemos, Alberto, en los años 70 tenemos el movimiento hippie. Sí, pero yo creo que eso no se dio en la República Dominicana. No. Tal vez fue un movimiento de gente educada. Yo creo que llegó gente, más tarde aquí, ese de yo y vivo... gente, sí, porque el movimiento hippie, que es algo que yo te voy a decir la verdad, no he estudiado a profundidad porque me da un poco de flojera. Pero el movimiento hippie se da en un segmento de la población americana. Comparar Estados Unidos, que venía de casi 100 años de una transformación muy significativa, donde entre la primera década del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial construyó una hegemonía política, económica y militar en el mundo. Cuando tú llegas a la década del 60, por lo general, si tú te pones a analizar, que hay un libro bien interesante que habla sobre eso, que explica qué sucede a los imperios cuando se convierten en demasiado grandes y empiezan a chocar con un montón de cosas, de intereses, y siempre pasan esos ciclos cada 250 años, etcétera, y todo esto lo explica. Hay un documental también que lo explica, y no me pregunten cuál es, porque recién estaba viendo un resumen la semana pasada y se lo compartí a un amigo. Yo tengo el video por acá. Pero, volviendo al tema de lo que tú dices, el movimiento hippie, No, yo creo que nosotros fuimos víctimas de otra cosa aquí en República. Sí, pero donde yo lo comparto, donde yo hago la comparación, es en cómo vive esa juventud. En el pasado, con el movimiento hippie, donde se despegaron de todo lo que tenía que ver con la política y con todo, vivían su vida, se metían droga 24/7, y es lo mismo que estamos viendo que está sucediendo en lugares como la 42 y en otros sectores marginados de la República Dominicana. Pero yo creo que la manifestación que estamos viendo en ese tipo de realidades, que uno tiene que palparla todos los días, porque con las redes sociales ya es imposible que las cosas se queden ocultas, yo creo que lo que estamos viendo es tal vez la manifestación de lo que se venía advirtiendo que se estaba dejando de hacer. Se descuidaron muchas cosas, y que la misma clase política se ocupó de temas que obviamente debía de ocuparse. La sociedad también se desocupó por un cambio de muchísimos paradigmas que antes eran referenciales y que empezaron a no serlo. El paradigma, digamos, de la familia, el paradigma, digamos, de paradigmas y valores también que fueron erosionándose, si tú te fijas, trajeron como consecuencia esto que estamos viviendo, que es difícil de subvertir, de cambiar de la noche a la mañana. Y según dicen los estudios, en República Dominicana hay unos 306,000 jóvenes entre 14 y 25 años que ni estudian ni trabajan. Ninis. Pero si Los tú ninis. te fijes, ya me quedé con los ninis en la cabeza. Si tú te fijas, Alberto, mucho de esto, de la falta de valores y todo esto, vino justo con el feminismo. Cuando la mujer salió de la casa y dejó de ocuparse de los hijos y de educar en valores a sus hijos, porque, sabemos que la educación académica es responsabilidad de las escuelas, pero la responsabilidad en valores es de los padres y específicamente de la madre, porque anteriormente el hombre salía a trabajar y la mujer era quien educaba a los niños. Por eso cuando los niños hablan, dice, el lenguaje materno. Todo esto viene porque la madre es la que educa, pero vemos que desde que las madres salieron de las casas, lamentablemente todo se fue al carajo, porque quien educa tanto académicamente como en valores es la escuela y los profesores.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú planteas. Yo creo que hubo tareas que dejamos de hacer que trajeron como consecuencia a padres irresponsables que criaron hijos irresponsables que ahora están criando nietos irresponsables. Y eso es un círculo vicioso que se va a seguir repitiendo en la medida en que este fenómeno se siga dando. Pero ¿dónde nace la irresponsabilidad de estos padres que criaron hijos irresponsables, que ahora están criando nietos irresponsables? Eso tal vez se explica en la aparición del Estado en la vida de la gente como el que suple y se encarga de resolver todos los problemas y yo no tengo que encargarme de nada. Y en esa medida en que tú vas legando ciertas responsabilidades que no puedes legarle al Estado porque el Estado no tiene la capacidad de, por ejemplo, criar al individuo como lo haría sería en el seno de una familia o de un hogar. Es No, que los valores nunca se deben no dejar ti- en la mano del no, Estado. es que no tiene esa capacidad el Estado no tiene esa capacidad. Por más que nosotros nos sentemos a ver, y es también la aparición de esta nueva religión con una nueva red de seguidores, donde el Dios o al que se le rinde culto es el Estado de manera plena, el Estado omnipotente, omnipresente, omnisapiente, que es lo que mucha gente entiende que el Estado lo puede resolver todo y que todo se resuelve con Estado. Y entonces se empieza a renunciar a las responsabilidades, porque ayer Y hay que mezclar eso, Alberto. yo leía sobre el tema de lo que pasó en el concierto de Toquicha y la reacción de los padres. Pero es que Toquicha puede hacer lo que quiera. Si usted crió bien, Exacto, tu su hijo puede hijo ver no. lo que sea. Y eso no va a subvertir ni a cambiar, para volver a repetir el término, a desmontar lo que tú le has inculcado a tu hijo como principio y como valores. Entonces, evidentemente nosotros que no nos hemos sentado a hacer una autocrítica partiendo desde la asunción plena de la responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad como parte de la sociedad porque no hice lo que debía haber hecho con mis hijos cuando debía. Pero otra Por de las ejemplo, cosas, porque todo el mundo cree que está criando los mejores hijos del mundo, Sí. pero para tú saber si lo estás haciendo bien o lo están haciendo mal, tienes que ir al seno de cada hogar y ver qué es lo que está pasando allí. ¿Qué sucede? Que en los sectores más deprimidos es donde tú te encuentras más esto, pero también eso está presente en los sectores más acomodados. sí, la clase media es la que mejor cría actualmente. Yo no sé, te sabría pero decir, pero es donde te encuentras con más frecuencia padres más preocupados. Sí, pero también le quería agregar a lo que estabas diciendo, Alberto, que otra de las cosas de esta religión que está muy de moda, que es el papá Estado, también está el yoísmo. El yo me lo merezco. Sí, ha y yo surgido- me lo merezco porque Sí, porque eso- porque yo me lo merezco. Las generaciones más jóvenes son también, bueno, partiendo esto de un montón de ideas locas que han ido surgiendo en los últimos tiempos, y las generaciones más jóvenes han sido como una especie de conejillos de India, donde se le hace pensar que, de alguna manera, la generación previa a la tuya vivió mejor que tú o tuvo más comodidad y que tú naciste con una serie de necesidades que ellos no te han podido suplir y se ha ido sembrando ese resentimiento que siempre ha existido entre los más viejos y los más jóvenes. El problema es que ahora se ha convertido en un mantra que se repite por todas partes y que le hace pensar a los más jóvenes que los espacios, que las responsabilidades son opcionales, que los espacios se dan porque sí, porque tú dices, bueno, este es mi espacio, dámelo, quédate de ahí, vete a la mierda, no me jodas, yo soy joven, me lo merezco. O que todo lo que está mal en ti es producto de todo lo que se hizo mal antes. Ojo, sí, mucho o todo de lo que tenemos hoy son de errores que se cometieron en el pasado. El gran problema que estamos cometiendo hoy es no tratar de enmendar el problema y lo que estamos haciendo es apostando doble a lo que ayer se hizo mal. A partir de cierto tiempo, no sé en qué fecha, si fue la generación mía o fue la generación que me crió a mí, que empezaron a tratar, bueno, nos dieron tal vez una mejor vida y creo que muchos padres se preocuparon por darle una mejor vida a sus hijos que la que ellos tuvieron, con la esperanza de que sus hijos pudieran tener una mejor vida que la que
darle una mejor vida a sus hijos que la que ellos le pudieron dar como padres a sus hijos y esto a sus nietos. Pero ahí no hay una mala fe, pero sí hay tal vez cosas que se fueron abandonando, que fueron abriendo como tal. Posiblemente sí, pero una grieta de irresponsabilidad que ha traído la realidad que hoy estamos viviendo. Y volviendo entonces al tema del voto, de razonar y el vínculo que tú sientes que debes de tener con algo que, si me preguntan a mí, yo soy un hombre que en este modelo y en este sistema de democracia pues tengo ninguna o poca fe, pero el problema es que es el que tenemos, es el que nos ha traído hasta aquí. Tú me puedes preguntar, ¿pero y cuál es el mejor? Bueno, a veces uno critica las cosas y no tiene una solución para el problema, pero es a la conclusión que uno va llegando. Y también yo creo que Porque todas las naciones tienen sus realidades diferentes. Totalmente. Entonces no podemos decir, el mejor es el de Finlandia, porque no podemos aplicar la realidad de Finlandia a la realidad de Hay una República cultura Dominicana. de cientos de años que van formando Exacto. al individuo y va creando un entorno social y cultural Pero que determina por qué, por ejemplo, Noruega es uno de los países con los índices más bajos de corrupción y países como el nuestro, que se ha hecho de todo para que la corrupción se reduzca, nunca baja. Porque esa es la parte, tal vez, uno habla mucho, yo decía hace un tiempo que nosotros nos hemos obsesionado con el tema de la corrupción, pero estamos atacando los efectos, no el origen. así es. Y justamente ahí, Alberto, ahorita cuando te quería interrumpir, iba el origen y lo que podría solucionar el problema y la bomba de tiempo en la que estamos viviendo es justamente la educación. Y no la educación académica, la educación en valores. Y que los padres y las familias se empiecen a encargar de sus hijos. Y si usted no puede encargarse de sus hijos, no para, porque están trayendo personas al mundo que no están preparadas para vivir en este mundo. Creen que todos se lo merecen justamente por lo que mencionaste, de que los padres empezaron a criar a los hijos siendo más flexibles. Aquí hubo una generación y dándole cosas que quizás no tuvieron, y entonces ahí vino el yo me lo merezco porque yo me lo merezco. Aquí hubo una generación que se crió con padres ausentes porque los padres, por darle mejor vida y entendiendo ellos crianza a sus hijos, sacrificaron mucho tiempo y no dedicaron el tiempo suficiente para poder formar adecuadamente. Posiblemente hasta yo fui víctima de eso. Yo creo que todos. Yo creo que hubo una generación que tuvo que lidiar con eso, otra tuvo que lidiar con precariedades terribles y rodeado de muchísimas realidades tremendas que están presentes en la República Dominicana desde hace décadas y que un segmento de la población las viene a descubrir ahora que uno las puede ver a través de YouTube o de los videos que hace Capricornio o de las redes sociales, pero que siempre en gran medida han existido y han estado ahí. Pero la sociedad que nosotros estamos se ha fraguado hasta el día de hoy y que ha permitido de alguna manera parte de la sociedad que la responsabilidad de la crianza de los niños quede en manos de la escuela cuando la escuela no está para criar a los hijos a nadie. Yo recuerdo hace unos años, unos 8 o 9 años atrás, que para una tormenta, y esto se da mucho en la clase media, los padres en clase media entienden que el colegio es la guardería donde le cuidan y le deben, y donde ellos depositan el hijo para que se lo cuiden. Sí. No para que estudien y lo formen académicamente. Eso es un pensamiento que está muy extendido. Lo digo porque para una tormenta, que el gobierno suspendió la clase por el grado de peligrosidad que esta representaba, la queja generalizada de padres que trabajan era: ¿qué yo voy a hacer con mis hijos? Óyeme, pero si tú no tienes un plan para una tormenta, o para cuando te enfermes, o para cuando tú tengas que ir de viaje. O para cuando tus hijos se enfermen. O para cuando tus hijos... No, pero estoy hablando de, digamos, que tú te enfermes y que te ingresen en una clínica. ¿Quién te va a cuidar al niño? Bueno, también. O sea, te tienes que ir a un viaje del trabajo. ¿Quién te va a cuidar los niños? O, digamos, llega una tormenta o un evento imprevisto. Sí. ¿Quién te va a cuidar los niños? O sea, la responsabilidad de eso es tuya. Tú no puedes pelear al Estado que para qué suspende la clase si esos muchachos están adentro de un salón de clase. Porque no todos los niños estudian
y están en la En misma el polígono categoría. central. Exactamente, de todas las esa ciudades. idea que tiene el que vive en el distrito, que cree que la República Dominicana se reduce a Casa de Campo, el Distrito Nacional entre la Kennedy, el Malecón, la Máximo Gómez y la Núñez, y a 4 calles de Punta Cana y Capcana. No, hay un mundo más allá de ese imaginario que mucha gente se ha construido en su cabeza, donde hay otras realidades, donde hay gente que sus hijos tienen que cruzar ríos para ir a la escuela, sus hijos tienen que caminar distancias larguísimas para ir a la escuela. Hay colegios en el distrito Y los profesores que no también. tienen condiciones para, en el distrito no tienen condiciones para, en el medio de una tormenta, resguardar de forma segura a los hijos a los hijos de nadie, y la responsabilidad de la colegio. guarda y el cuidado de los niños recae, y la ley así lo reconoce, en los padres. Sí, Entonces, pero- eso mismo, y los profesores también, Alberto, hay que mencionarlo. ese mismo sentimiento, tú te lo encuentras hoy en día en el barrio. Hay padres que envían a sus hijos a la escuela, saben que en la escuela a ese muchacho le van a dar comida, desayuno, etcétera, y eso le quita, bueno, yo conozco gente que viven en barrios que para ellos su tiempo de más dificultad son las vacaciones, porque si tienen que llevar desayuno y comida a la casa, pues ya se le complica la cosa porque es búsqueda extra. Mientras que en sectores donde la comida, y no estoy en contra de nada de eso, se le da la comida a los niños, ellos se quitan una presión de arriba. Hay un montón de cosas que pudieran explicar el fenómeno que se está viviendo en ese particular, que honestamente yo no le encuentro una explicación única al fenómeno repito, de lo que estamos viendo, Noelia, porque es fácil solamente señalar el problema, pero no estamos haciendo lo suficiente por entender qué es lo que está originando esta realidad, y si lo que está produciendo esto y que tiene décadas produciéndolo es algo que se ha ido profundizando en la sociedad, por lo tanto va a seguir empeorando sus resultados, sus efectos a futuro. Y reconocer que quien tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo hoy no es el gobierno No. actual, no es ningún gobierno pasado, son los padres. En parte hay una combinación de ingredientes. Claro, pero y quienes... tú no puedes sacar de la configuración tal vez el rol que puedan jugar las decisiones políticas que se toman. Por eso decía en un momento que los políticos que gobiernan incentivan eso, porque quienes sacan capital de ellos, de esto, son ellos mismos. O sea, Sí, los políticos te quieren bruto. Esa es la realidad. Hay una frase mientras muy, más muy manipulable sea, mejor. Claro, hay una frase muy famosa que habla de esto. Pero donde voy es con el tema de los valores. O sea, esta locura que estamos viviendo en el mundo en el que estamos viviendo, lamentablemente es culpa de los padres que no se encargaron de sus hijos y de educar a sus hijos. Y yo entiendo que en estos momentos ambos padres tienen que trabajar porque económicamente la situación a nivel mundial es casi obligatorio que ambos salgan de la casa a trabajar. Sí. Pero cuando usted vuelva a su casa, usted tiene que educar y enfocarse en sus hijos. Usted no puede sentarse a descansar o decir, no, yo trabajo de lunes a viernes, los fines de semana son para mí. Yo creo que uno tiene que ir viendo, y en eso tal vez uno haciendo un estudio crítico de lo que los estudios han ido arrojando en los últimos 20, 25 años, que andan por ahí archivados, y posiblemente los más curiosos y los que estudian estos fenómenos para entenderlos y explicarlos mejor pueden tal vez ayudarnos a comprender mejor esta realidad. Pero ciertamente la clase política de alguna manera ha sido muy activa en cuanto a la construcción de la realidad que hoy tenemos, por la razón que sea. Y uno estudia encuestas, por ejemplo, veía ahora se me olvida el nombre de... La Greenberg. No, el de la Mark Penn. Ajá. Hace un tiempo él explicaba el fenómeno de por quién usted simpatiza, del ningunismo. Uh-huh. La década de los 80, cuando se empezaron aquí a hacer estudios científicos con regularidad, esta pregunta estaba presente en las encuestas. ¿Por qué partido usted simpatiza? Y el ningunismo no llegaba
ni siquiera al 7%, menos de un 7%. En algunos años anduvo por un 3.5, un 4%. Pero con el devenir del tiempo, pues este número ha ido aumentando y hoy el partido que más simpatizantes tiene es ninguno en República Dominicana, lo que dice de alguna manera o que los políticos y la política que tradicionalmente ha estado en el centro del debate ha dejado de ser interesante para mucha gente y la gente no siente ningún tipo de interés ni vinculación y no busca participar. Yo creo que es decepción. Puede ser eso también una explicación, pero hay países como, igual que República Dominicana, que han ido acomodando su situación económica y resolviendo muchos problemas que han tenido el mismo efecto de ningunismo. Chile es un ejemplo. Chile, cerca de la mitad de la población en edad de votar es la que participa en los procesos electorales. Poco más, un poco menos, pero menos de la mitad. Pueden haber fenómenos políticos como el que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump y con el Partido Demócrata, que han polarizado a la sociedad a un grado tal que lleva a que haya una mayor participación. ¿Tú crees que eso se pueda dar aquí? Ese escenario de esa polarización entre, vamos a ponerlo con ideología, entre una izquierda y una derecha. No, aquí lo primero que en República Dominicana, derecha no existe. No hay. Puede haber gente que tenga pensamiento de derecha, pero en la práctica República Dominicana lo que tenemos es básicamente la misma vaina, con colores diferentes. Yo creo que de ahí es que viene la decepción. En esencia, y tradicionalmente ha sido esa la idea política más extendida es, yo veo a gente a veces que habla, no, fulano es de derecha. Bueno, depende de qué tipo de derecha, porque hay una derecha que anda más cerca de la izquierda que del mismo. Muchos hablan de los centristas, lo mejor de esto, lo mejor de aquello, etcétera. Hay un montón de definiciones y cuestiones bien complicadas. Pero República Dominicana es estatofílica, aparte de un amor irracional por la intervención del Estado de forma transversal en la vida de la gente en todos los aspectos, en la música que escucha. También es presupuestófaga. O sea, todos queremos de alguna manera tener alguna participación en el presupuesto nacional y por eso vemos que la clase política parasitaria de la República Dominicana ha venido saltando de un partido a otro y uno ve caras que yo veo gente que estuvo en el Partido Reformista en los 90, estuvo luego en el PRD con Hipólito, después saltaron a apoyar a Leonel, después a Danilo y ahora son abinaderistas furibundos. Sí. Entonces, el transfugismo también. Yo no lo creo transfugismo, porque yo creo que el transfugismo para mí tiene es como que tú traiciones un conjunto de ideas que tú defendiste en un momento dado y que tú vueles la cerca sin ninguna explicación. Transfugismo económico. Yo creo que lo que tenemos es oportunistas que en la medida que ellos se montan en el barco, siempre y cuando el viento sople en la dirección que a ellos les favorece. O como se dice popularmente, que quieren seguir chupando de la teta. Eso mismo, el ser presupuestófago. Claro. O sea, consumir y medrar, garantizarse buena vida a partir del presupuesto nacional. Hay una gran parte de la sociedad dominicana que así ha sido formada y así por generaciones ha ido pues esto pasando de hijos de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, y se da mucho. Pero volviendo al tema de las encuestas, que ha sido en esta semana, que es la previa a la semana final de campaña, el Diario Libre publicaba hace un par de semanas que hasta el 11 de mayo es que hay fecha es la fecha límite, este sábado 11, para publicar encuestas. He escuchado en otros medios que gracias a Dios. Es hasta el jueves la fecha límite. La ley de partidos de la República Dominicana establece unos plazos para publicar encuestas, en el entendido de que darle el espacio a la gente para que reflexione. Ahí fue que hicimos la digresión en esta conversación de la famosa reflexión, de que las encuestas no incidan o no condicionen el pensamiento de la gente. Yo creo que hay un ejercicio fácil que hacer. Hay mucha gente que se apasiona demasiado y ese apasionamiento lo lleva a la ceguera completa y absoluta frente a la realidad política. Yo creo
que desde hace bastante tiempo el escenario del 19 de mayo está definido, no porque quienes hoy gobiernan sean unos malditos, porque siempre la gente cree que Ni porque sean los mejores tampoco. El partido que a ellos les simpatiza es el de los buenos y el que no simpatiza es el de los malos. Y la política no trata necesariamente de buenos y malos, sino de cuáles son las acciones y las ideas que ponen en práctica quienes gobiernan, que nos perjudican o nos benefician. Y yo creo que en ese aspecto, si analizamos objetivamente a quienes hoy gobiernan y los comparamos con los que gobernaron ayer, o con los que gobernaron antes, o con el que estuvo antes de ese, etcétera, podemos concluir de que básicamente, a grosso modo, sin irnos en detalle, que tal vez este hizo esto bueno, esta idea que se copió, se implementó, fue mala idea y nos perjudicó, pero a grosso modo tenemos gente que hace lo mismo y que lo único que uno cambia tal vez será la cara, el tono de voz cuando plantean sus discursos y el color del partido que está ocupando el control del Estado y del gobierno en un momento determinado. ¿Tú crees, Alberto, hablando de eso, que el oficialismo va a ganar porque no hay por quién votar y porque obviamente son las mismas caras las que se están postulando? Porque, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo hay 3 partidos mayoritarios. Por eso cuando hablamos de eso. Para mí hay 2. Lo que pasa es que hay uno dividido. Bueno, hay uno que está en coma, pero hay uno que está dividido en 2. Sí, pero son 3 colores. Vamos a ponerlo así. ¿Tú crees que el dominicano va a votar por el oficialismo porque entre decepción y la poca unidad que hay en la oposición dice, bueno, mejor me quedo con este? Ayer la encuesta Greenberg de Diario Libre, en esta semana van a publicar muchas encuestas. ACD Media publicó la semana pasada, también lo hizo RD Elige. Y anoche, pues, la noche del lunes, pues, se publicó la Mark Penn. Se publicaron otras encuestas que son las que se publican para desinformar. No, es que esos no son los números. Miren aquí, esta es la de verdad y toda esa vaina. Para impedir que la gente reflexione. Pero en el caso de ACD Media y de RD Elige, que son encuestas que están por primera vez en el medio del debate político, midiendo la opinión y el sentimiento del votante respecto a la realidad social, económica, política del país, ACD Media una y RD Elige por el otro lado, pero tenemos 2 encuestas que han publicado ya, que una cuenta con 40 años de historia y la otra cuenta con casi 20 publicándose en Diario Libre, que tienen un historial que dan idea, y usted puede ir al historial de esas encuestas y comparar los resultados finales de las elecciones y lo que estas encuestas señalaron que era el sentimiento que expresaba la gente en el momento en el que se midió. Yo creo que estas son unas elecciones del domingo 19 donde sin ningún tipo de problema Luis Abinader se va a reelegir, sí. Donde sin ningún tipo de problema el PRM va a tomar el control de forma absoluta del Congreso, tanto con los diputados como con los senadores, y eso tiene como respuesta, creo que más allá de la falta de caras, volvemos al tema de el cambio del sentimiento de la gente hacia la política, que es manifiesto, y la gente tiene hoy la capacidad de estar más manipulada por la cantidad de medios con lo que se cuenta para tú poder manipular los sentimientos y las emociones de la gente, o está mejor informada y tiene tal vez la capacidad de discernir con más claridad. Lo que ha pasado de un lado es que no en el partido que está dividido en 2, Fuerza del Pueblo y el PLD, que básicamente hay que verlo de esa manera, es que en el caso de Leonel, yo creo que la falta de caras nuevas y de ideas frescas del lado de la Fuerza del Pueblo, a pesar de que Leonel demuestra obviamente la comparación de ahora versus el 2020, cuando él sacó un 9%, aliado con el Reformista, que fue en esa elección a nivel presidencial, el presidente Fernández está en mejor condiciones que en el 2020. Venía de una división, de una rabieta que hizo supuestamente porque le robaron unas primarias. Yo sigo pensando que no hubo ningún fraude en el 2019, el algoritmo, ni Alberto, ningún algoritmo. Yo pienso que no. Yo creo que los políticos saben justificar
de forma muy creíble cuando no le va bien, y ha sido la tradición en la República Dominicana a lo largo del tiempo, siempre el político provocar crisis, porque aquí no se acepta. Tenemos supuestos demócratas que son muy malos perdedores. Recordemos la rabieta de Miguel Vargas en el 2008, o lo que le hizo a Hipólito en el 2011-2012, o lo que Hipólito hizo en la elección que perdió de Danilo cuando se dio el resultado y duró 2 días reflexionando, o lo que pasó en el 2016 con Luis Abinader, que no felicitó ni reconoció su derrota frente a Danilo Medina, salvo la excepción del año 2020, cuando Gonzalo, a pocas horas de emitirse el primer boletín y antes de que Luis Abinader se dirigiera al país desde su comando de campaña, reconoció que sí, que la había perdido y que felicitaba al ganador y le deseaba suerte en su gestión, que comenzaría un mes y algo después. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esos partidos no han dedicado, no han entendido que, a diferencia del PRM, que sí ha presentado muchas caras nuevas y se ha presentado como la renovación de la política de un partido que se desprende de una fuerza con una presencia y una efervescencia en el electorado, como lo fue el PRD, y han logrado concitar el favor y la confianza de las mayorías. El PLD, tú puedes decir, bueno, pero es que Abel es nuevo. Bueno, Abel es una cara vieja de la política de la República Dominicana. Duró 6 años siendo presidente de la Cámara de Diputados. Abel Martínez es alcalde de Santiago por... Es lo que es más joven, pero, pero tiene su trayectoria políticamente. Bueno, él nunca ha sido candidato político, pero es un hombre gastado en la política. Sí. Y no ha logrado concitar, tal vez por falta de discurso, por errores en la comunicación, por no tener un discurso, si es que lo tiene, que vaya acorde a las expectativas y las necesidades que la gente tiene y que no han podido ser alternativa de confianza. Y mucha gente ha entendido, y yo me cuento dentro de esos que lo entienden así, que tal vez es innecesario en el momento que estamos y la realidad que estamos viviendo, tú cambias un gobierno porque hay que cambiar porque sí. Mira, y República Dominicana, en su histórico como más electoral, que se dirige a votar en algún momento, lo cambian no cuando se mueve. Se harta. Exactamente, no se mueve de esa manera. Y eso ha sido tradición aquí por lo menos los últimos 60 años. Pero tú sabes, otra cosa que le ha beneficiado muchísimo al PRM es que Hipólito Mejía, cuando se dio cuenta que el pueblo no quería y no iba a volver a votar por él, salió. Se salió. Yo creo que de los pocos políticos que se ha puesto a un lado él como competidor, pero sigue incidiendo de forma claro, transversal pero incide, el debate político. Sí, pero incide no siendo la cara representativa del PRM, como sucede con el PLD, que tenemos un Danilo, sí, y la Fuerza del Pueblo, que tenemos un Leonel. Yo entiendo la actitud de ambos. En el caso de Danilo y de Leonel, ellos vienen de una realidad política y de una herencia política totalmente distinta posible a la que los tiempos demandan, y por ello, tal vez, entiendo yo, entonces, esto es una especulación, que estos tipos les cuesta a ellos ponerse a un lado y decir, bueno, yo lo que voy a hacer es desde atrás, voy a ser el que va a organizar, estructurar y ayudar a llevar al poder a una nueva generación que cuente con mi apoyo, que cuenten con mi experiencia, pero que sean la respuesta a las dudas y necesidades que un sector mayoritario de la sociedad demanda. Eso, hasta ahora, el único que lo ha hecho es Hipólito. En el tiempo que tengo es Hipólito. Y otra de las cosas... En el caso de Danilo y de Leonel, ellos vienen de otra realidad política, son de los políticos que piensan y entienden que el político se jubila cuando se muere. Peña Gómez murió en medio de una campaña en el año 98. Es decir, Peña Gómez hubiese sobrevivido al cáncer que le afectaba en ese momento, hubiese vivido 20 años más o 15 años más o 10 años más, Peña Gómez no se iba por la naturaleza y la forma de hacer la cultura política que incidió y que todavía incide en gran medida en los grandes líderes de la República Dominicana, de percibirse como grandes mesías o como personas predeterminadas o predestinadas a incidir de forma omnipresente en
en la realidad política y social del país. Yo honestamente creo que la respuesta a la falta de favorabilidad de parte a la oposición, en este caso Leonel y el PLD, ha sido, entiendo yo, primero que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. El PRM ha hecho lo que tiene que hacer. El PLD, sobre todo el PLD y la Fuerza del Pueblo, ellos lo que se dedicaron los primeros 3 años de gobierno del a tirarse PRM entre ellos. fue a destruirse el uno al otro, como dice un comentarista del Sol de la Mañana, fue jugar el juego de suma cero. O sea, yo te quito a ti, tú me quitas a mí, pero no estamos sumando nada. Exactamente, pero Entonces, en el caso de ellos, creo que también le impactó la forma en que el tema de la supuesta lucha contra la corrupción y la supuesta justicia independiente ha obrado, que ha desmoralizado completamente al PLD y los ha encobachado, los ha metido en una cueva y tienen miedo de salir. Entiendo yo, tuvieron miedo de salir a defender lo que tenían que defender de sus gobiernos, construir una narrativa creíble, y en el imaginario colectivo se profundizó y se instaló la idea, que está muy bien instalada y bien hecho por lo del PRM, porque ese es su trabajo, de que los 16 años del PLD fueron 16 años perdidos, de que el mundo comenzó el día que llegaron este grupo de personas caídos del Olimpo, que no tienen los dioses, ningún pecado, que son los perfectos, los de las manos limpias, que no lo son, ni aquí ningún político lo es, los que no tienen ningún pecado que señalársele y los que pueden señalar a todos de ladrones y de corruptos porque ellos no lo son. Entonces eso se instaló y está bien instalado, posicionado como idea en una parte importante del electorado, y el PLD no supo combatir eso. Fueron cobardes, fueron miserablemente cobardes. Sí, pero hay que agregar algo, Alberto. Hay que agregar algo, Alberto, que esa narrativa de justicia y de corrupción solo ha afectado hasta este momento, hasta el día de hoy, moralmente. Porque no tenemos una condena todavía. Ni la vamos a tener en los próximos 4 años. Porque es una narrativa, o sea, no es un hecho, no hay nada tangible. Los abogados de este país, los que van día a día a la justicia, los que tienen que estar en salas de audiencia, todos coincidieron desde el principio de que el espectáculo estaba muy bueno para entretenimiento, pero para resultados era algo que con el tiempo iba a terminar decepcionando a la gente. ¿Por qué? Cuando se da el primer espectáculo que se llevan preso el hermano de Danilo, al ex ministro de Salud, a la hermana, al señor de Santiago, apellido Rosa, y todo ese grupo que termina, y un montón de gente, y que terminan en un espectáculo protagonizado por un juez complaciente, buscando tal vez que lo movieran y lo premiaran con una posición en un tribunal de más categoría, pero que fue parte del circo de aquel momento para instalar esta idea de forma muy efectiva. Obviamente, esto fue un trabajo de marketing asesorado por un grupo de periodistas, la parte de la comunicación, y los nombres saliendo de una oficina de asesoría política bastante poderosa y con muy buenos resultados. Lo de los nombres, caso Coral, caso Pulpo, Medusa, caso Vaina, crean esta historia, esta novela, filtran datos, los medios participan de eso y convierten esto en un espectáculo, pues sirvió para crear el estado de situación en el que se encuentra hoy el danilismo, básicamente. Eso por un lado, pero por el otro, la falta de entendimiento, a menos que usted haya pasado por un proceso judicial, lo puede entender, que tiene la gente de que los procesos judiciales, sobre todo cuando son tan complejos, que implican tanta gente, que tienen tantos papeles, que es tan difícil de probar lo que se está acusando, llevan a que esto tome mucho tiempo. Claro. Y más en República Dominicana, que hay 758.500 instancias, y estamos ya a 8 años de que se dieron a conocer los escándalos de Odebrecht, de Lavallato en Brasil, donde hay sobornados, pero no hay sobornador. No, y los socios locales no aparecen por ningún aparece lado. nadie. Entonces, no, y peor aún, exactamente. O sea, hay sobornados, pero no hay sobornadores. No hay sobornador,
y la gente todavía está esperando una sentencia definitiva. Y ya la gente le perdió el interés y eso no le importa a nadie lo que pasó en Odebrecht. Ya es un hombre que en el imaginario colectivo ha ido desapareciendo. Igual va a pasar con estos casos, con muchos de ellos, y entonces la gente se dará cuenta de que fue básicamente presa. Y me preguntará a mí, tal vez alguien, no, pero tú estás de acuerdo con la corrupción. No, yo estoy en desacuerdo con la corrupción. Lo que no estoy de acuerdo es que se politice y se desmoralice a una persona. Siempre habrá interés político detrás de este tipo de acciones, siempre. Claro, pero ¿quién le va a resarcir a todos ellos? Lo que me refiero es montar un espectáculo con expectativas falsas para que la gran masa se distraiga y favorezca a quien está gobernando de turno y usted sacarle filo político a eso. Después que usted pasó, queda eso ahí. Esa gente van a durar hasta el 2032 posiblemente yendo a la justicia. Muchos de los casos que están por la complejidad de los casos y posiblemente lleguen esta gente este periodo a su término y quizá hayan 1 o 2 o 3 sentencias y esas sentencias recurridas y comenzando de nuevo. Y esta gente, aquí hay juicios que tienen 30 años. Antes, ya que casi no tenemos que ir, pero antes de, Alberto, ¿tú crees, porque yo creo que sí, pero yo quiero saber tu opinión, que para el 2028 va a suceder lo mismo que sucedió con el PLD al PRM? No creo. A su salida. No. Bueno, si salen en el 2028, lo primero es que yo no estoy seguro, porque yo estaba muy seguro de que el PLD iba a recomponerse por la experiencia y la inteligencia que uno le atribuía a los PLDistas. Como me dijo un amigo, ellos eran inteligentes, lo que pasa es que aparte de inteligentes tenían el presupuesto nacional a su servicio y contrataban gente más inteligente. Ido los cuartos, ido los cerebros inteligentes que le podían pagar. Entonces, viendo la configuración de los hechos que se dieron entre el 2020 y el 2022-23, de cómo los que hoy dirigen el Estado y el gobierno de la República han sabido jugar el ajedrez político, yo creo que a menos que pase un hecho externo que afecte mucho el estado de ánimo del votante, o que ellos, sabiendo que el ADN del PRM es 100% PRD y que el PRD, todo el mundo es líder y cualquiera puede ser presidente, el que sirve café en el PRD, el que servía café en el PRD. Ya estamos en campaña, bueno, para el 28. Hay 12 proyectos políticos para el 28. Ya estamos de esos 12 proyectos hay 3 que ya están listos para arrancar en octubre, noviembre del año 2024. Pero hay otros 9 que están también por ahí fraguándose y llegarán oportunamente. Pero lo que te decía del señor del café, en el PRD quedará como anécdota que hasta el que servía el café en el partido en la independencia, si tenía mucho contacto con gente y lo saludaban, ya tenía en su mente un proyecto político de dirigir la nación. Hubo una vez que dije yo, coño, pero en el PRD no hay nadie que... O sea, todo el mundo... Pero Alberto, tírate a candidato, Alberto. Yo no soy PRDista. No, pero no por el PRD, por otro partido. No. Uno tiene que saber el lugar que le toca jugar en estos esquemas. Yo creo que sí. Y yo no nací para la política. Y me preocupa mucho. Para hablar de ella sí porque me encanta, pero la política... Para vivirla del día a día. Demandan ciertas actitudes y ciertos comportamientos que a mí no me adornan como virtudes. Y ciertos compromisos. Tal vez uno de los compromisos yo lo pueda tener, pero las virtudes que hay que tener para ser político yo reconozco que no las tengo, y por lo menos las esenciales, y yo creo que el escenario de la política hay que dejárselo a los políticos profesionales. Que hay actores que debemos de jugar el rol que nos toca, y que los políticos que están formados, que tienen condiciones y que pueden aportar, ayudar a resolver problemas, hay que uno, como parte de todo este engranaje, debe de saber qué pieza es uno dentro del engranaje. Y evidentemente yo no soy un tipo que me veo montado en una caravana con mi cara en un afiche y haciendo promesas políticas que sé que al final no voy a cumplir, porque lamentablemente una de las virtudes que no me adornan es la de ser un tigre que le cueste un huevo cumplir con su palabra o con lo que se compromete. Entonces, evidentemente que, respondiendo a lo que tú planteas para el 2028, de llegar al poder, los que hoy están fuera, de alguna manera se articulará una mayoría en algún momento, y los que hoy están fuera, claro que tienen y harán lo posible por llegar al poder, y claro que va a pasar lo que hemos visto en estos 4 años,
y que los que hoy gobiernan y los que acompañen en el gobierno durante el tiempo que ellos gobiernen a esta gente tendrán que prepararse para lo que vengan porque le van a hacer lo mismo. Y eso, en más de beneficiarnos a nosotros como país, nos va a perjudicar. Y creo que lo que estamos viendo hoy, de alguna manera, tiene cosas positivas. Sí, es positivo que haya gente que esté rindiendo cuentas por cómo hizo uso de los recursos públicos y en qué destino le dio o de qué manera faltaron a su responsabilidad, porque la ley establece la responsabilidad que se tiene cuando usted ejerce públicamente, pero lo que va a dejar como resultado es que en vez de que sean los mejores que quieran venir a servir al Estado, aquellos que estén dispuestos a perderlo todo y arriesgarlo todo sin importar las consecuencias, serán los que terminarán ocupando los espacios, porque la gente buena, la gente con deseo de servir, la gente que tiene que aportar tendrá miedo de ir al Estado a ponerse al servicio del país, so pena de que si así lo hace, entonces terminará en el banquillo de los acusados, tal vez como una vendetta política, porque sencillamente a ti te tocó. Y yo creo que ese no es el camino que debemos de pretender seguir. Ese es un camino peligroso. Hay países que hoy están en el pandemonium total, porque esa fue su fórmula, y al final la vendetta como fin, o sea, la venganza, el culpar de todo y pretender que se soluciona destruyendo y aplastando hasta el polvo al político que sirvió o al servidor público que ocupó una posición, al final creo que nos terminará jodiendo más de lo que nos beneficia. Yo no soy de los que creen en el borrón y cuenta nueva, el que tenga cuenta que vaya y las salde, pero instalar la cultura de la venganza, la desconsideración y utilizar la ley como instrumento para eliminar adversarios no creo que sea el mejor camino. Claro, te repito, que en el 28 estos salen, el que llegue le va a sacar el bofe a todo el que Claro esté que sí, hoy. porque va a venir la venganza. Porque la tradición política que Claro. se ha ido construyendo poco a poco desde el año 86 en la República Dominicana. Balaguer reconoció que se equivocó con Jorge Blanco. Luego viene otro estilo, que es el estilo Hipólito, que plantea los presidentes no se deben de tocar, etcétera. Hubo quienes han entendido eso. Yo en parte comparto, y en democracias con las características como la nuestra, la visión de Hipólito. Me parece que él está muy claro en eso. No es necesariamente que no haya, no se rindan cuentas, pero la fórmula de aplastemos al que se fue porque tenemos que utilizarlo para apalancar nuestros propósitos de los próximos 4 años, no creo que sea muy buena. Ojo, los que la defiendan tienen todo el derecho. Yo simplemente estoy viendo la realidad vivida en otros países, y si usted quiere saber lo que es una locura y cómo un país está ensimismado en el proceso de autodestrucción, siéntese unos días a estudiar la historia de Perú de los últimos 7, 8 años. Y después me cuenta. Alberto, algo muy admirable que dijiste fue que tú no tienes esa madera para ser político, aunque te gusta la política. Me gusta la Y política, eso, pero no la política frente a las cámaras ni sobre el podium para yo ser Pero el eso que es la algo- gente opte por. eso es algo que es admirable, porque aquí todo el mundo cree que puede ser político y que puede aspirar a un cargo. Yo creo que todos somos entes políticos. Pero como no todos individuos. debemos de aspirar Ahora, a un cargo. la política profesional, ¿qué necesita un individuo? Y yo estoy hablando de la parte tal vez más intrínseca, más arraigada, lo más interior del individuo, que son una serie de virtudes que se deben de tener para practicar la política: el cinismo, la frialdad, ser flemático. Mira, yo veo muchas personas. Olvidadizo, poco comprometido hasta cierto punto con ciertas promesas que se hacen. Yo honestamente reflexiono sobre eso, y a mí digo yo esas virtudes no las tengo, si es que son virtudes. Yo veo muchas personas que tienen ideas muy buenas, pero le falta todo lo demás. Entonces yo creo que esas personas quizás no deberían de estar en la palestra, porque es el protagonismo lo que daña la situación aquí. Es que Muchas personas pueden ser políticos, muy buenos políticos, estando detrás de una persona. No necesariamente tú tienes que ser la cara.
Y es un consejo, porque lo vemos ahora con tantas caras nuevas que han salido. Todo el mundo quiere ser protagonista, pero no todo el mundo tiene la capacidad. En medio de todo esto se quedarán los mejores. Sí, pero Yo creo que, yo creo que la gente debe de ser como tú. Por eso dije que es admirable y darse cuenta de... No, es una decisión personal. Claro. El que quiera que aspire, porque No, las leyes y la Constitución se lo permite y que forme parte del juego. Al final, yo no soy un niño, yo tengo 44 años, yo hice vida política como militante de un partido durante mi adolescencia y mi juventud temprana, mi adultez temprana. Luego abandonaría eso porque me di cuenta que tenía otras prioridades, de que la política tenía poco que ofrecerme a mí como espacio para crecer, y me dediqué a otras cosas, y ahí me he mantenido. En mi familia el ADN de la política está impregnado en toda la familia, que ha sido muy activa históricamente, sobre todo por el lado materno, pero a partir de esas experiencias y vistos resultados de muchos familiares, que por el excesivo idealismo y tal vez por ese idealismo que no lleva a ninguna parte y un exceso de compromiso tal vez, que es también un gran problema que se tiene, estuvieron a punto de perderlo todo, apostándolo todo a gente que no estaba comprometida con ellos, me llevó a una decepción y a un reconocimiento de que son virtudes que a mí no me acompañan, porque a mí una gente me hace perder mi casa y yo le quemo la de él, si no me cumple. Hipoteca tu casa y pon los cuartos ahí, que fue lo que le hicieron a un familiar. Y luego esa persona se compuso con otro de otro partido y negoció, y esa persona quedó con ese problema. Entonces, cuando tú vives esas experiencias, independientemente de que esa es una experiencia que viví yo de forma subjetiva, y es lo que me llevó a ese, la política me interesa analizarla, comprenderla, explicarla si es necesario, pero no irme a meter a una reunión, a bregar con gente que tiene demasiados intereses en juego. No es para mí. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio de La Rosca Derecha y nada, esperemos que la semana que viene Casal pueda reintegrarse, pero si no se reintegra volveré yo. Estamos dando litio. Volveré yo, no hay problema, yo vuelvo. ¿Litio que le dan a lo loco? Sí, yo creo que el agua debería venir con litio. Eso es otro tema. Hace falta, Casal, de verdad. No me acostumbro a la tranquilidad que tengo hoy aquí en el estudio. Hace falta paz aquí. Suscríbanse, denle like, compartan y dejen sus comentarios. Te quedas en tu casa para cuando de semana. Venimos con noticias que están calientes como nosotros, on fire, siempre. Grano. Sí, Grano incluido. incluido. O sea, incluido. Tú vas a donar, ¿verdad?